verte hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Bueno, dale que venimos, segundo bloque aquí en Pato a la Mañana, hermoso día martes para compartir con mi compañera Mónica López. El cafecito. El cafecito Cabrales de todas las Muy mañanas. bien. Sí, gracias. Qué Mira, rico. vos sabés que a mí me gustaría mucho A ver. que el cafecito Cabrales también lo compartiera en nuestro living con nosotros, el columnista estrella que tenemos en Economía y Dinero, que es el señor Walter Giannoni, que se está tomando el Cabrales, pero en su casa. Lo vimos ahí con un vasito térmico recién. Hola, Walter, buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día. Acá estamos todos con el Cabrales, ¿eh? Muy bien, Walter. Chin, así, chin virtual. Bueno, Chin de café. qué lindo, ¿Cómo Walter. están? Bárbaro, te escuchamos y te vemos perfecto. Un gusto para nosotros, como todos los martes. Vos sabés que yo te quería consultar algo, ya que vos conocés tanto de economía, dinero, de lo que hacen los gobernantes con la plata. Y ahora leo últimamente que se tiran dardos el gobierno actual nacional, el kirchnerismo y los macristas respecto a quién se endeuda más en el país con la plata que le pedimos al FMI, que ya la deuda venía de antes, y la gente común, Walter, me incluyo, Sí, está bien. Mónica se incluye, no sabemos absolutamente nada de eso. ¿Quién se endeuda más? Y si se endeudaron, ¿para qué sirvió la guita de la deuda? Sí, es un tema que está muy instalado en la campaña electoral. Ha estado hablando, por ejemplo, María Eugenia Vidal, ha estado hablando de esto, ha estado hablando la candidata Tolosa Paz de Frente de Todos, ha estado hablando de esto. Hablan de todos lados sobre el tema de la deuda y por ahí para la gente es difícil de comprender y queda embarrada en esta polémica, ¿no es cierto? Porque en definitiva no saca ninguna conclusión. Nosotros los que estamos en economía, yo no soy licenciado en economía, soy periodista de economía, pero los que estamos en el tema económico conocemos cómo es la situación. Pero yo he preferido, para dar una respuesta a eso, vos fíjate, hay un sitio que está hecho por periodistas que se llama chequeado.com. Es un sitio que a todas las informaciones, o a muchas de las informaciones que andan dando vuelta, las comprueba de un modo muy técnico para llegar a conclusiones. Y algo bien debe estar haciendo este sitio que se llama chequeado.com, ahí lo estamos viendo al portal del sitio en este tema. Sí. Algo bien debe estar haciendo porque los macristas le dicen que es kirchnerista y los kirchneristas le dicen que es macrista. Así que Claro. yo me voy a agarrar de lo que dice chequeado.com, que yo creo que es como lo dice, es tal cual como lo dice, para hablar de este tema. Bueno, Alberto Fernández, el actual presidente, incrementó la deuda bruta del país, la deuda bruta, en 22.000 millones de dólares en el primer año. Todavía no vamos a ir con las placas. Quiero explicar esto a modo de introducción. Y en lo que lleva de su gobierno, ya la incrementó en 30.000 millones de dólares hasta el mes de junio, ¿no? Faltaría contabilizar julio y lo que va de agosto. El promedio anual de endeudamiento que lleva el actual presidente es superior al que tuvieron Cristina Fernández de Kirchner en el segundo mandato. Acordate que ese mandato comenzó en el 2011 y terminó en el 2015. Lo que cambió acá, y que es un poco el eje de la polémica, es la composición de la deuda. Es decir, la deuda de Macri aumentó fundamentalmente con privados y con los organismos internacionales de crédito, con lo cual es muchísimo más difícil de renegociar. En cambio, la deuda de Alberto Fernández está tomada en casi todo su nivel con el mismo sector público y con bonistas de aquí, de la República Argentina. Vos decís, es una deuda en pesos, pero hay que pagarla, porque tiene intereses. La última emisión de pesos que tuvo Alberto Fernández, Pato y Mónica,
tuvo una tasa de interés del 42% anual y estamos pensando que la inflación va a ser del 48%. Es decir, que la deuda tiene un volumen pero muy grande. Y ahora sí le voy a pedir al director si me puede acompañar con la primera placa, para explicar un poquito de qué se trata. Yo les decía, durante todo el gobierno de Macri, durante los 4 años, la deuda total se incrementó en 66.150 millones de dólares, lo que significó un promedio anual de endeudamiento, lo vemos a la derecha, de 16.500 millones de dólares. Ese promedio es superior al registrado en el segundo mandato de Cristina. Sí, es superior, porque Macri se endeudó en 16.500 millones de dólares por año y Cristina se endeudó a un ritmo de, si no veo mal, 17.500. Ahí me equivoqué. El endeudamiento de Cristina es 1.500 millones de dólares superior por año al endeudamiento de Macri. Pero es un endeudamiento que, si vos lo tomás en términos de a quién le debemos la plata, se la debemos a gente con la cual es más difícil de renegociar. Alberto Fernández incrementó la deuda bruta, ahí está en pantalla, en 22.000 millones de dólares el primer año. Tuvo un promedio de endeudamiento de 20.146 millones de dólares. Y este año, o sea, y en total, tiene una deuda de 33.000 millones de dólares. Es decir, que cuando vos lo veas así, está claro que Macri fue, en términos anuales, el que menos endeudó en términos anuales, ¿no es cierto? En promedio anual fue el que menos endeudó. Lo que pasa es que esa deuda está en dólares y, como les decía, está tomada con organismos o con acreedores del sector privado, con los cuales es más difícil de renegociar. Walter, necesito hacerte una consulta que me imagino los televidentes también se la van a estar haciendo. Con toda esa plata que pidieron Cristina, Macri, ahora Alberto, o con la deuda, porque cuando yo me endeudo en mi casa con la tarjeta, digo, bueno, compro una heladera, compro un microondas o compro ropa para mi familia y mi deuda es a un año, pero ahí están las cosas. En este caso, nos endeudamos los argentinos y ¿a dónde están las cosas? ¿Qué hicimos con la guita? ¿Cómo se movió esa plata, sería? Una parte de la deuda fue para refinanciar deuda anterior que venía, o sea, esto es lo que le dice Macri a Cristina cuando la objeta. Le dice, a usted, Cristina, su marido le dejó un gobierno con muy poca deuda y usted se fue con una alta deuda. Cuando vine yo tuve que renegociar esa deuda y cuando me fui se la dejé a Alberto para que también renegociara la deuda. Lo que está haciendo Alberto es emitir más pesos para poder pagar el gasto público. ¿En qué se fue la deuda? Parte en la refinanciación de la deuda anterior y parte en el propio gasto del Estado, ¿no es cierto? Sobre todo en sostener, yo te decía, ustedes si recuerdan, Mónica y Pato, yo les decía el 51% de cada 100 pesos que gasta el Estado, 51% es gasto que le podemos llamar gasto social, en el sentido que es jubilaciones, pensiones, las principales ayudas sociales, es lo que se lleva el 51% del presupuesto. Es lo que va al ANSES, eso claro, todo lo planes, que va al ANSES. Claro. Una gran parte va al ANSES. Entonces vos para pagar eso tenés dos alternativas, o generar un superávit, y cuando no generás superávit, se genera superávit por el lado del cobro de impuestos, cuando vos cobrás impuestos te queda plata para pagar todo eso, y cuando no lo generas, como le pasa a este país desde hace 11 años, tenés que salir a pedir plata afuera. Como Alberto no puede pedir plata afuera porque están todos los caminos cerrados, porque entre otras cosas no ha terminado de arreglar con los acreedores que les dejó Macri para que arreglaran, digamos, por eso la deuda de Macri es más difícil de renegociar, entonces emite pesos y se lo coloca al Banco Central. Yo te quería decir esto.
¿cuál es la suma? Porque tu pregunta es excelente para dilucidar este punto. Deuda no solamente es lo que vos le pedís a un fondo norteamericano. Deuda es todo. Vos no podés separar la deuda que tenés en tu casa. Yo debo la tarjeta, pero también tengo un crédito del auto y también tengo un crédito hipotecario de mi casa y también le debo al almacenero de la esquina. ¿Cuánto debo? Y vos me vas a decir, y debo lo de la tarjeta. No, deuda es todo lo que tenés, todo lo que estás debiendo. Lo ideal siempre es que tu deuda esté calzada con tus ingresos. La Argentina tiene una deuda que, si vos la ves, en realidad no es enorme. Lo que pasa es que está mal negociada y ahí hay parte de la responsabilidad de Mauricio Macri. Los plazos son muy cortos, vencieron todo rápido. El monto total de la deuda argentina equivale a un PBI entero del país, es decir, a todo lo que se mueve en el país a lo largo de un año. Ahora, ¿cómo está compuesta la deuda que está emitiendo Alberto Fernández? Esto es lo que el macrismo le dice del otro lado, que tiene que incluir los pasivos. Acá voy a ir con términos difíciles y discúlpenme, pero son así. Los pasivos remunerados del Banco Central están compuestos por los pases pasivos y las letras de liquidez, las famosas LELIX, que son una bomba, por operaciones de deuda de corto plazo y en pesos que se realizan con las entidades financieras. Y ahí vamos, ya que me puso la placa el operador, me voy a poner los anteojos para no equivocarme esta vez. ¿Cuál es la deuda total que a junio, la deuda total marcó un récord histórico? 343.519 millones de dólares. Equivale a un PBI. En el momento de mayor endeudamiento de Mauricio Macri, la deuda era de 341.958 millones de dólares. Es decir, que Macri tuvo una deuda, unos 2.000 millones de dólares, inferior a la de Alberto Fernández. Por lo tanto, ¿quién ha tomado más deuda? Es una discusión que en el mundo económico está saldada. O sea, viene tomando deuda a una velocidad muchísimo mayor el actual gobierno que lo que lo hizo el gobierno de Macri. Lo que pasa, vuelvo a decir, no sé, creo que es la cuarta vez que lo digo, esta deuda está tomada en su mayor parte aquí adentro del país. Es más fácil de renegociar que la deuda que dejó Macri. Pero y a su vez en también... términos de cantidad, Macri tomó menos deuda que Cristina y que Alberto Fernández. Pero y también hay que, me parece a mí, Walter, esto habría que también contextualizarlo, ¿no? Porque estamos en una época de pandemia, una época muy atípica, y yo creo que también un poco el endeudamiento puede ser a través de todos los subsidios y todos los planes, como para también un poco llevar adelante toda esta época de pandemia que estamos viviendo. No es que lo quiera justificar, pero me parece que también hay que analizar ese punto, que Macri no tuvo una pandemia. Eso que estás diciendo es muy razonable y no se trata de justificar. La pandemia requirió un esfuerzo económico muy grande. Entre otras cosas, vos sabés que apenas apareció la pandemia, el Estado salió a poner más o menos a tono el sistema de salud, y ahí se realizaron inversiones en pesos que fueron muy grandes, y también la asistencia que se dio a los sectores más desprotegidos y a los sectores industriales que no tenían trabajo. Para eso se emitió mucho peso, se emitieron muchos pesos. Lo que ocurre es que ahora en campaña electoral, con la pandemia un poco más moderada, se siguen emitiendo pesos a una velocidad diaria que es impresionante. Entonces, y se lo sigue emitiendo cada vez con una tasa de interés más alta y a más corto plazo. Entonces, se está generando un nuevo problema difícil de resolver con la deuda para cuando pasen las elecciones, porque cuando pasen las elecciones vas a tener que afrontar la deuda que te dejó Macri, que se supone que la van a refinanciar, es deuda la mayor parte con el FMI, y vas a tener que seguir pagando la deuda que tomaste en pesos. Por eso la situación del país es tan complicada en ese sentido, y es todo un misterio qué va a ocurrir con esto cuando pase la elección de noviembre, ¿no? O sea, cuando entremos en el año próximo. Bueno, Walter, como siempre, excepcional, realmente
nos enseñas cada vez que hablamos contigo. Sí, Yo no realmente. sabía esto, la verdad que de todas maneras creo que poco le puede interesar a la gente, al vecino de a pie que está buscando ahora dónde está más barata la carne, el pollo, la verdura, quién se endeudó más, si Macri o Fernández, ¿no? Sí, pero el tema es que hay que pagarla y eso nos afecta a todos. Lamentablemente, las deudas se toman como país y no se pueden desconocer. Si los desconoces, entrar en default y ya ahí no solo se complica el país, sino que se complican todas las empresas que están adentro del país. Entonces es un tema serio y que nos afecta de algún modo a todos, ¿no? Bueno, Walter, te agradecemos enormemente. El martes que viene te esperamos, mi querido amigo, como siempre. Te mandamos un gran abrazo acá con Moni. Así es, gracias Walter. Que tengas lindo día. Gracias. Un abrazo. Gracias, Walter. Bueno, así lo despedimos a Walter Zanoni.